Hace tiempo que no lo tenemos, por lo menos nosotros, no sé si ha estado dando notas, seguramente a partir de lo que es convocante hablar del Riachuelo, vamos a involucrarnos en esos temas, está Dani Larrachi. Bienvenido Daniel, un gustazo verte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Un gusto, muy Un bien, placer, muy bien. tanto tiempo. Es verdad. ¿Todo bien? Digo, tu trabajo y demás, después el resto si querés hablamos, pero Sí, está todo bastante complicado. en este contexto tan difícil, digamos, que estamos viviendo en la Argentina, en lo personal bien, por suerte. Bueno, Ubaldo. Sí, fundamentalmente recién hablabas de Riachuelo y que es una etapa recientemente desarrollada al frente de Martín Sabatella como el titular de la autoridad de Cuenca de Matanza Riachuelo, que es uno de los puntos que queríamos abordar con Daniel, pero también el presente que está más relacionado con el Comité de Cuenca del Río Reconquista, ¿no? Del cual Daniel es director ejecutivo, ¿no? Hay que decirlo exactamente, también. Y que sigue teniendo, por supuesto, Sí, también claro. el Comirreca, Martín Sabatella al frente. ¿Qué balance trazan de lo actuado en un terreno que históricamente ha estado relacionado con la polémica, ¿no? La idea de mejorar las condiciones del Riachuelo, esto como una etapa ya pretérita? A ver, en primer lugar, el balance que hacemos tiene que ver con poner una reflexión más en esta etapa de la Argentina, que es el rol del Estado, ¿no? Porque el saneamiento integral de la cuenca del Riachuelo, del Comirreca en este caso, pero particularmente del Riachuelo, no hubiera sido posible de ninguna manera sin un Estado presente, porque entre otras cosas, la degradación ambiental que sufrió la cuenca y el río tiene que ver fundamentalmente con la acción de los privados. Y un Estado que no fue lo suficientemente estricto en el control, en el manejo, en el ordenamiento, en la proyección, digamos, del crecimiento de una gran metrópolis como es la ciudad y el área metropolitana de Buenos Aires, que durante 200 años fue creciendo de manera desorganizada, sin planificación, sin infraestructuras, sin condiciones de vida, que fueron expulsando a las poblaciones más vulnerables a vivir en esas condiciones y a las actividades productivas sin los debidos controles, digamos, para producir de manera sustentable con el ambiente. Nunca ejecutó ningún gobierno de los que se propuso No, también es cierto, ordenarlo, ¿no? también es cierto que la agenda ambiental es una agenda que en la política irrumpe hace no tanto tiempo, ¿no? No hace tanto tiempo que hablamos de la problemática ambiental como un tema de agenda política, que se habla de la problemática del cambio climático, con la severidad con la que se habla hoy se ve. Lo llamativo en la Argentina es que hoy tengamos un presidente de la Nación que niega el cambio climático, que niega la problemática ambiental, que cree que esto se resuelve con un Estado ausente y cuando los ríos sean propiedad privada. Eso lo ha dicho en campaña totalmente. el año pasado. Sí, Por lo tanto, digo, la primera reflexión es esto, es el claro oscuro de un Estado presente, dicho sea de paso, también con una sociedad activa que demandó y que puso, digamos, a la justicia con una sentencia histórica también, en el caso del Matanza Riachuelo. Por lo tanto, esa combinación de una sociedad que reclamó por sus derechos, de una justicia que emitió un fallo y un Estado presente que le dio cumplimiento, con un organismo que previamente había creado Néstor Kirchner, porque el ACUMAR era previo a la sanción del fallo. Luego, digamos, cuando se sancionó el fallo, se puso en cabeza de ACUMAR las instancias de saneamiento, que si bien falta mucho por hacer, porque en el Riachuelo y en la cuenca Matanza Riachuelo queda mucho todavía por hacer, se logran los primeros pasos, los primeros avances, y esto que ha sido noticia en estos últimos días. Claro, porque la gente, te interrumpo, ahora Sí. vamos con Ubaldo. Imaginar que un tramo del Riachuelo es navegable, y ahora me lo contás, para el que está mirando dice, ¿de qué habla? ¿No? Porque incluso creo que está faltando comunicar, avisar que esto es así, que hay una empresa, una o dos empresas, no lo sé, decime vos, que se van a hacer cargo de una especie de paseo turístico. Esto es hoy. Claro, a fin del año pasado, a mitad del año pasado en realidad, hicimos una audiencia pública, en el marco, digamos, de las audiencias públicas que ACUMAR tenía que hacer para los sucesivos avances en el saneamiento de la cuenca, y en esa audiencia pública dábamos razón de que, producto del saneamiento que se venía realizando en todos estos años, una década de trabajos
que incluyó la remoción de los cascos hundidos. Más de 80 barcos fueron retirados en la zona, digamos, la desembocadura del Riachuelo, en la Vuelta de Rocha. Esas viejas imágenes que nosotros decimos los cuadros de Quinquela, hoy ya no es la realidad del Riachuelo. Esos barcos fueron retirados uno a uno a través de una gestión y un trabajo que hizo la CUMAR con la prefectura, con los distintos actores, digamos, que involucrados en esa, y desguazados esos barcos. Luego el trabajo de limpieza y sistemático, metódico, que arranca aguas arriba, con las cooperativas limpiando los arroyos, rispando las márgenes, con la CUMAR con barreras flotantes sacando el sobrenadante, con los barcos, con los catamaranes, con los equipos operativos, digamos, la limpieza permanente de las márgenes, el trabajo con la sociedad que vive a borde de los arroyos, digamos, de quitar esta costumbre de tirar la basura al río, de tirar la basura al margen. Para eso hay que ir para que eso no suceda, hay que ir a retirarla antes que la arrojen. Por lo tanto, hay que armar un sistema de recolección de residuos. Urbano por un rol decisivo. Por supuesto, digamos, eso se produce por el contexto urbano desorganizado que con el correr de las décadas se fue instalando a la vera del río y de los arroyos. Entonces, digamos, todo este sistema, todo este trabajo, el control industrial, el control sobre los efluentes industriales, los agentes contaminantes que vertían de manera, todo, digamos, absolutamente al río y que a partir de la acción sistemática de la CUMAR fueron obligados, en algunos casos obligados, en algunos casos convencidos, en algún caso todavía están en proceso de reconversión y de generación de las plantas de tratamiento para que esos efluentes estén en condiciones ambientales sustentables. Ahora, Daniel, ¿cuánto de esas políticas se discontinúan a partir de ahora? A ver, en este momento te diría, yo estoy fuera, digamos, desde el 10 de diciembre, obviamente estamos fuera de la CUMAR, pero los representantes, los dos representantes del gobierno de la provincia en el directorio de la CUMAR, uno es un viejo conocido, Sergio Surano, es uno de los representantes, y Tamara Basteiro es la otra representante de la provincia de Buenos Aires en el directorio de la CUMAR, dan cuenta de la parálisis que tiene el organismo, producto de la decisión política del presidente, digamos, de no destinar fondos a la obra pública en el concepto más amplio. Digamos, si bien lo que hace ACUMAR no es estrictamente obra pública, está comprendido. Entonces, está precedido por lo que vos decías en un comienzo, ¿no? La mirada que tiene el presidente Milei sobre este tipo de cuestiones. Que el Estado no tiene responsabilidad y que el Estado no se tiene que hacer cargo de esto. Por lo tanto, lo que hoy está pasando es que nadie lo hace. Claro, ¿eso tiene que ver con desfinanciamiento, entre otras cosas también? Claro, por eso digo, la parálisis en la cual está hoy la CUMAR tiene que ver con el desfinanciamiento. Se paralizaron las obras que estaban en marcha y no se pueden sostener al ritmo, digamos, que corresponde los sistemas, los mantenimientos, digamos, de los sistemas de limpieza, que son diarios, digamos, todo el día vos tenés que limpiar, limpiar márgenes. Eso no se está haciendo. Se está haciendo, no te diría no sé exactamente el porcentaje, digamos, pero muy ralentizado. ¿Y la obra que se paralizó es tan importante y quedó paralizada? Y mirá, las obras que están paralizadas tienen que ver, por ejemplo, el Parque Industrial Curtidor en Lanús. Un parque industrial exclusivo para las curtiembres, que es la industria más contaminante de la cuenca. Un parque industrial con un crédito, además con crédito internacional, con financiamiento que ni siquiera era dentro es una cuestión de gestión que Milei planteaba. Claro. Él planteaba que lo que tenía financiamiento internacional iba a continuar y hasta ahora no continuó. El parque industrial, que estaba construido en su totalidad el parque y en el 80% la planta de tratamiento para poder tratar los líquidos de esas curtiembres, está paralizado, por ejemplo. El sistema Riachuelo, la mega obra también financiada por el Banco Mundial, que le da al borde, digamos, del Riachuelo, todo el borde de la ciudad de Buenos Aires en el Riachuelo, un túnel que recoge las 3 cloacas máximas y todas las cuencas hidráulicas de la ciudad para mantener saneado y limpio el Riachuelo, que no vuelque directamente al Riachuelo. Esa obra, que estaba también en un 85% de ejecución, hoy está avanzando a un ritmo muy lento y además, como esa obra la va a administrar AISA, y AISA está dentro de las empresas que van a ser privatizadas por el gobierno, por lo tanto ahí hay un enorme gris, que además, digo, una reflexión común. Esa obra es una obra de alrededor de $1.000 millones, que pagamos todos los argentinos. Todos y todas las argentinas vamos a pagar esa mega obra. Y el gobierno se la va a entregar a un privado para que supuestamente resuelva lo que el Estado no puede resolver. Y si lo traemos a nuestra región,
Lo mismo nos pasa en la región oeste, el viejo sistema cloacal de la región oeste, el escándalo, Macri, Rousselot, las cloacas, que terminó siendo un sistema operado por AISA, en el cual el año pasado Morón completó el 100% de la red de cloacas con financiamiento del Comirrec. Por eso las cosas se atan. Y hoy estamos ejecutando en Ituzaingó y en Hurlingham redes de cloacas financiadas por el Comirrec, ejecutadas por la DIPAC, para que nuestros vecinos y vecinas puedan tener las cloacas como corresponde, y el saneamiento de la cuenca empieza a ser una realidad, porque si no tenés cloacas, esos efluentes terminan en el agua, en el curso de agua, en las napas o en el río. No le falta tanto a Ituzaingó, ¿no? A Ituzaingó le falta, yo calculo, el 40% aproximadamente de ejecución. Y a Hurlingham otro tanto, van más o menos van parejos. Con la diferencia que esos distritos no tenían tendido tenían de cero, redo, claro. tenían cero cuando Néstor Kirchner, digo, a ver, hay una historia. El escándalo de las cloacas Macri-Rousselot, cuando llegan en el 95, después de la división de los municipios, los intendentes empiezan a hablar de un sistema mancomunado entre los 3 municipios más 3 de febrero, el proyecto de la región oeste. Cuando Néstor Kirchner estatiza AISA, se le plantea que incorporemos la región oeste al sistema de AISA, y a partir de allí es AISA y es el Estado Nacional quien se hace cargo de la construcción de la planta al borde del Camino del Buen Aire y en Hurlingham, y las redes que permiten que hoy den avances concretos. O sea, esto no es algo, digamos, para discutible, es concreto. Morón tiene el 100%, el 60% Ituzaingó, el 50-60 Hurlingham, y hay que seguir por ese camino. Y eso es el trabajo del Estado. Eso lo hizo el Estado Nacional, el Estado provincial y el Estado municipal mancomunado, trabajando. Y lo contrario a eso era el proyecto, el escándalo de las cloacas de Macri y Rousselot. Y fíjate los nombres, y fíjate cómo 40 años después, los mismos nombres, las mismas posiciones. Daniel, quedó pendiente, por lo menos para mí, y contarle a la gente, yo te lo preguntaba burdamente, ¿qué tramo del riachuelo es navegable, como para contarlo? A ver, ¿Hablaste de la Vuelta de Rocha? Sí, por ahí. En esta primera instancia es la desembocadura del riachuelo, la zona de la Vuelta de Rocha, que permite poner en marcha este paseo turístico que empujó y que impulsó la ciudad de Buenos Aires entre Puerto Madero y la Vuelta de Rocha. Ya está adjudicada la empresa que lo va a hacer y demás. Eso ya te digo, eso es producto de este último tiempo. Vi que es una Sturla, creo que es la empresa que lo está haciendo. Podría ser cualquier otra, Sí, pero entiendo, digamos, está muy bien, además, que esa ha sido la adjudicada. Pero te decía, una autorización a navegar en ese tramo que se dio en septiembre del año pasado, todavía, digamos, con la gestión de Martín, de Sabatella y nosotros en la cuenca, producto del trabajo que no es el nuestro únicamente, porque esto que te digo es el sistema de trabajo que durante una década se puso en marcha en el riachuelo, y que también entiendo que puede ser, y es una aspiración, leía en los medios y sé, digamos, por lo que se conversaba, de extender un poco más la navegabilidad hasta Barraca Peña, un poco agua más arriba. Y yo te diría, digo, por conocer el paño, si se mantienen los mecanismos y los sistemas de limpieza que se implementaron, tanto en arroyos. Sí, a ver, es una decisión privativa de la autoridad. No se puede cortar la limpieza, esto debe continuar. No debería cortar, poder se puede. No debería. Lo hace si es un no hecho, debería. vuelve todo atrás. Exacto. Claro. Y Daniel, respecto al arribo al Comirrec, al Comité de Cuenca del Río Reconquista, ¿qué escenario, si se puede trazar un paralelo con las diferencias de presupuesto, de envergadura de una zona y otra, se encontraron ustedes? A ver, en principio que las cuencas son muy parecidas, las problemáticas son muy parecidas. La diferencia mayor es que el río Reconquista tiene un caudal menor que el riachuelo, porque tiene un embalse en zona alta, que es el dique Rollero. Claro. Por lo tanto, digamos, el caudal promedio es menor, y con eso también la capacidad de arrastre, digamos, una serie de condiciones hidrológicas, y que el sistema, digamos, del Reconquista tiene, producto de las viejas inundaciones, y los que vivimos en la región toda la vida nos acordaremos, ¿no? Allá en los 80, los 90, los evacuados, las terribles inundaciones de aquella época, se creó lo que era la UNIRREC, y con un financiamiento del Banco del BID se construyeron el sistema, digamos, de los diques y de las compuertas y de las bombas. Entonces se dejó de inundar la región, fundamentalmente por ese trabajo en la cuenca, y eso devino luego
en la creación del Comirrec, la sanción de la ley que crea el Comirrec como comité ordenador de la problemática ambiental en la cuenca. En esta etapa entiendo que el gobernador Kicillof, viendo, digamos, por un lado el trabajo que había realizado Martín al frente de la CUMAR y entendiendo que hay una cuenca que tiene problemáticas similares, nos planteamos abordar un trabajo de esas características en el Comirrec y en la zona de influencia, de la envergadura, digamos, de lo que se hace en ACUMAR, probablemente, digamos, sin las problemáticas tan acuciantes y también, vale decirlo, digamos, sin la capacidad o sin la altura, digamos, de la capacidad económica que hoy tenemos, porque estamos en un contexto totalmente diferente, y sobre todo, digamos, la provincia, ¿no? Una provincia que está siendo asediada por Milei, con una decisión política muy clara, ¿no? De asfixiar económicamente a la provincia de Buenos Aires. No entiendo, a ver, en 30 segundos ya lo dejamos a Ubaldo. Si el dinero está, porque hablaste de financiación en algunos caminos con Banco Mundial o el BID, Ubaldo hizo hincapié en que no había gestión, por eso no se hacía, pero digo, ¿por qué no se ejecuta? Solo es una cuestión de tomar iniciativa y decir, hagámoslo, si no hay que poner plata. De nuevo, son las decisiones políticas. A ver, y te pongo el claroscuro. Nuevamente, ACUMAR está paralizada, teniendo financiamientos en muchos casos, digamos, del Banco Mundial en ese caso, y ayer pusimos en marcha en Ituzaingó obras de asfalto en el final de Ituzaingó, en el borde del camino del Buen Aire. Firmamos el contrato, el convenio para iniciar la reserva municipal de Ituzaingó al borde. Estamos haciendo el saneamiento de Costa Esperanza frente al Seance en San Martín. Estamos ejecutando, arranca ahora el camino de la Ribera en Moreno, entre la Ruta 7 y la Autopista del Oeste. Estamos ejecutando agua y cloacas en más de 10 barrios de la cuenca. Estamos trabajando desde la provincia de Buenos Aires con el financiamiento específico que tiene el Comirrec, que es este crédito del BID, sin parar un minuto. Entonces, mientras uno tiene paralizada la obra pública, la decisión política del gobernador Kicillof, que la ejecutamos a través, digamos, de la conducción del Comirrec de Martín, en articulación con los otros ministerios, porque estos trabajos son interdisciplinarios, entonces tenemos que trabajar con el Ministerio de Obras Públicas, con Gabriel Catopodis a la cabeza, y las áreas de agua y cloacas, o de hidráulica en ese caso, o vialidad, o trabajar con Silvina Batakis en lo que hace a vivienda, trabajar con la OPISU, con Romina, en lo que hace, digamos, al mejoramiento de los barrios. Todo eso lo articulamos permanentemente con producción, con el equipo de Augusto Costa. O sea, trabajamos permanentemente desde la provincia de Buenos Aires y desde el Comirrec en particular en lo que hace la cuenca, porque creemos en un Estado presente, porque creemos que las problemáticas socioambientales, sociales que vive nuestra población se resuelven con un Estado que ejecuta obras. Y Daniel, en lo que hace a esta puesta en valor y en paralelo saneamiento, ¿no? El trabajo que de alguna manera el Comirrec está encarando en la región. Hace poco anunciaron de una serie de obras que se están ejecutando, que en algún caso están avanzadas en lo que hace a la zona de Morón, y también una etapa quizá previa a esta, en el caso del tramo del Arroyo Morón que está en el distrito de Hurlingham. ¿Cómo están esas obras, esos frentes de trabajo? Bueno, en pocos días más vamos a iniciar la licitación del camino de borde en Hurlingham, que pasó por un proceso de audiencia pública que se hizo hace unos meses. ¿Cuál es el camino? Es el borde del Arroyo Morón sobre el distrito de Hurlingham. Digamos, del otro lado está la base aérea del Palomar. Sí. Si bien son tramos, porque todavía hay viviendas, hay familias viviendo, claro, y vamos a avanzar en los tramos, digamos, que no están ocupados con familias, pero es un inicio del camino de borde del lado de Hurlingham. En paralelo estamos terminando ya de aprobar la carpeta técnica para hacer la zona de Cañada de Ruiz, que es la desembocadura, la tapa, digamos, de la desembocadura del Arroyo Morón, que eso ya corresponde a Morón, pero que le da continuidad a esto, más unos trabajos de limpieza y de acomodamiento, digamos, de las márgenes del cauce del arroyo a cielo abierto en esa zona. Trabajo que también tenemos que hacer de manera preservando el ambiente, preservando, digamos, no son tareas las que hacemos desde el Comité de Cuenca, no son las tareas típicas que hace la Dirección de Hidráulica de la provincia en función, digamos, solamente del escurrimiento del agua, claro, sino que lo nuestro es la limpieza, el escurrimiento del agua y la mejora y el cuidado del ambiente. Por lo tanto, es un trabajo más artesanal, de alguna manera, si uno lo quisiera
decir. Planteabas en el caso de lo que tienen previsto para Burlingame que hay un problema que es la relocalización, ¿no?, de las viviendas, de la gente que vive en los barrios que están ahí en la ribera del arroyo. Respecto a ese tema y lo que en algún momento fueron asentamientos, ¿qué políticas se tiene para evitar, en todo caso, sin perjuicio de la necesidad habitacional que existe en la provincia de Buenos Aires, para que no se generen nuevos asentamientos y si ustedes tienen algún tipo de atribución al respecto? A ver, esa es una problemática, digamos, de las más complejas para desarrollar, ¿no? Porque por un lado uno tiene que resolver las situaciones complejas que tenés en la actualidad, ¿no? Claro. La gente que vive en lugares, asentamientos, villas, en lugares muy precarios, en lugares inundables, en lugares ambientalmente que no son aptos para estar viviendo. Por otro lado, uno tiene que pensar que mientras se desarrollan esas políticas, se crean nuevas situaciones, porque la población sigue creciendo y la demanda de vivienda, terreno, claro. de terreno urbanizable, antes que la vivienda, de Antes, terreno claro, urbanizable, un lugar ¿no? donde Porque estar. también hay una discusión que yo creo que es importante poner en valor, que es la necesidad de la vivienda, pero en muchos casos, digamos, la vivienda la familia la puede hacer con su esfuerzo, con su trabajo. Lo que no puede hacer es la urbanización de los predios. Claro. Entonces, tal vez el Estado tenga que poner el ojo más en la urbanización de predios que en la construcción de vivienda. Es un cambio, digamos, una mirada de la política que es un debate que hay que dar, Sí, claro. y que nosotros lo veníamos planteando también, digamos, en Acumar y nosotros ya lo veníamos planteando cuando nos tocaba gobernar Morón. Si bien Morón es un distrito, digamos, que ya no tiene zonas urbanizables porque está todo ocupado, pero digamos es un debate que uno lo ve sobre todo cuando se empieza a alejar en el periurbano, ¿no? Cuando uno empieza a abordar Moreno, Merlo, Claro. distritos que empiezan a tener, este debate se da. Entonces vos decís, ¿con qué avanzamos? ¿Con solucionar, poner los recursos en solucionar lo existente que ya está mal, o en prever y darle a lo que viene un orden? Bueno, me parece debate, que hay, ¿no? Exacto, me parece que hay un mix interesante que hay que plantearse y que tiene que ser parte de los debates de las políticas públicas. No, además teniendo en cuenta que el derrame cada vez es más crítico, ¿no? Digo, dejas de pagar obra social, te quedaste sin trabajo, ganas una mínima, no llegas con nada, no podés alquilar, te tenés que ir, digo, esto Seguro, tan pero sencillo y tan recurrente, suma gente que busca terrenos, espacios. claro, lo que pasa es que esos terrenos, por eso digo, esos terrenos que tendrían que tener para el círculo virtuoso, ¿no? Para que no pase lo que nos pasó en estos 200 años. Uno tendría que poder conseguir un terreno en una zona ya urbanizada, que tenga los servicios. Ahora, lo cierto es que esas zonas posibles están muy alejadas de los lugares donde se trabaja, por lo tanto tenés que tener las vialidades, las accesibilidades, el transporte público. Si las distancias son muy grandes no te sirve, porque a vos no te sirve trabajar en la ciudad de Buenos Aires y vivir más allá de Cuartel Quinto en Moreno. Sí, claro. Por lo tanto, tenés que avanzar en una política de generación y creación de parques industriales, de áreas de trabajo, de áreas laborales, que es parte de las políticas públicas que viene implementando el gobernador y la provincia de Buenos Aires desde hace mucho tiempo, digamos. No es casual que se impulse la creación y la generación de estos parques industriales en zonas alejadas, digamos, pero que son las zonas que después se terminan cosiendo, digamos, porque las barriadas urbanamente populares alrededor de terminan eso, después claro. alrededor. Y cuando eso pasa el tiempo, se genera lo que tal vez nos pasó en Morón con la Cantábrica, ¿no? Entonces tenés que reconvertir ese parque industrial, lo tenés que reconvertir a actividades productivas amigables con un entorno de ciudad, totalmente. y las actividades más complejas, entonces trasladarlas a las afueras. Es un proceso. Es un desarrollo dinámico, ¿no? Porque la ciudad es un organismo vivo. Claro, Además, teniendo en cuenta tan Y solo eso- el hecho de que vos decís que no trabajen, que trabajen cerca porque no podés. Si a eso le sumás la economía, de hoy un 100 mango más, un pasaje es una fortuna. No, Cuando claro, vos claro, sumás obvio. los que tenés que tomar no te sirve. Seguro. No te y sirve. lo que está claro que eso lo ordena el Estado. Claro, bueno. Y sobre todo lo ordena el Estado para las mayorías populares, porque el que tiene recursos, el que está en la zona más alta, digamos, de la capacidad económica, digamos, del vértice de la economía, tal vez ir alejado, ir a Nordelta, ir, digamos, alejado de la ciudad para vivir en un entorno privilegiado, cuando vos tenés cómo moverte, y tenés la autopista, y tenés auto, y tenés posibilidad económica, no es un problema. Ahora, Ya, pues vivir a la misma... tenés resuelta la Exacto, economía. entonces, vivir a la misma distancia, pero en Cuartel Quinto en Moreno no es lo mismo. Por lo tanto, el que resuelve y el que ordena eso es el Estado. Bueno, tenemos un presidente que va a destruir como un topo el Estado,
y tenemos Está un haciendo, gobernador lo y está tenemos haciendo. un gobernador que está demostrando, digamos, el rol del Estado. Bueno, me parece que esa es la discusión de la política de esta etapa en la Argentina.